da tiempo a que se incorporen algunos más. Hoy están con nosotros, que no lo están habitualmente, Bárbara Arias y Marfa Jo, que son investigadoras en genética en trastornos psicóticos. Trabajan ambas en Barcelona. Bárbara en la Universidad de Barcelona, corregidme si me equivoco en algo, ¿eh? Y Mar en esta cosa que se llama FIDMAG, que es la Fundación de las Hermanas Hospitalarias para investigación y asistencia también dedicada a los trastornos mentales graves. Correcto. Fernando, que tampoco suele estar con nosotros, es psiquiatra y trabaja en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Si bien es verdad que sí que ha trabajado a lo largo de muchos años de una manera u otra directa o indirectamente con nuestro grupo. Y los demás, pues sois habituales, no sé, la única relativamente nueva de los que veo ahora mismo es Isabela, que ha trabajado también con nosotros, sobre todo está trabajando en el proyecto de identificación de las bases de la alteración de la vivencia del yo en los pacientes con esquizofrenia, y previamente estuvo durante unos meses como investigadora postdoctoral en nuestro grupo. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, sin más preámbulos, la idea de la sesión de hoy es exponeros las bases del proyecto en el que estamos pensando, que es un proyecto un poco más ambicioso de lo que suelen ser los proyectos en los que nos hemos metido, que deriva de la idea de proyecto europeo que desechamos por las enormes dificultades y las escasísimas posibilidades de éxito que teníamos para conseguirlo. Es por eso que la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español. La idea fundamental del proyecto, ya sabéis, creemos que un obstáculo fundamental para progresar en la investigación en trastornos mentales graves, en esquizofrenia y probablemente en los demás también, es que realmente no existe aquello de lo que estamos hablando. Es decir, no hay una correspondencia entre algo natural, entre un objeto natural y aquello a lo que llamamos esquizofrenia o trastorno bipolar en este caso. Esto hace que, por tanto, no existan marcadores biológicos para estas categorías, pese a que una y otra vez las investigaciones biológicas muestran que, estadísticamente hablando, sí que hay desviaciones que caracterizan a muestras de estos pacientes, pero son desviaciones que no se replican entre unos y otros estudios, de tal manera que no se alcanza el grado suficiente de replicación como para considerar a ningún biomarcador de utilidad clínica. Derivado de esto, ningún biomarcador tampoco nos sirve para identificar una respuesta a cualquier tipo de tratamiento, sea biológico, farmacológico, biológico no farmacológico o psicoterapéutico. No nos podemos guiar ni siquiera por ninguna característica cerebral para saber qué fármaco le va a ir bien a nadie con esquizofrenia, trastorno bipolar o cualquier otro problema. El asunto fundamental que impide que existan estos biomarcadores, en mi opinión, y yo creo que es compartida por bastantes de nosotros, es que dentro de lo que llamamos cualquier cosa en psiquiatría, y muy en particular esquizofrenia y trastorno bipolar, hay poblaciones biológicamente muy distintas. Por tanto, cualquier muestra clínica que incluyamos cumpliendo los criterios diagnósticos de esquizofrenia u otras etiquetas diagnósticas, incluirá pacientes muy diferentes que se solaparán dentro de cualquier muestra. Si hacemos un corte transversal de lo que llamamos esquizofrenia en un determinado centro, seguramente incluirá pacientes dentro de un biotipo, pacientes dentro de otro biotipo y pacientes probablemente dentro de otros varios biotipos, cuyas proporciones serán diferentes a las que encontremos en un estudio realizado en un centro completamente diferente. Esto, desde luego, es un obstáculo para la necesaria replicación. A ver, que esto no pasa.
A ver, los problemas del directo, que ahora no pasa esto. ¿Alguna idea de por qué pueden no pasar estas cosas? No sé, pero eso no te pasa a ti, yo tampoco. Ah, bueno. Ah, ¿A vale. vosotros sí os pasa? Ahora sí, ahora mismo. Ahora sí. A ver, espera, que si es dándole en el... Ah, pues es que mira, es que es dándole en el... Pero ahora, ¿qué hago para volver para atrás? Ahora sí, ya. Vale. Era una parálisis transitoria, un accidente isquémico transitorio. Entonces, para... ¿Me oís ahora? Porque Álvaro... Ahora sí. Ahora sí, vale. ¿Qué podemos hacer para superar esta situación? Bueno, pues ir en lugar de desde atrás hacia adelante, es decir, desde los diagnósticos a los datos biológicos, ir desde los datos biológicos a los diagnósticos. Identificar, por tanto, grupos dentro de cada uno de los diagnósticos o entre diagnósticos que incluyan pacientes de varios diagnósticos que tengan en común una biología y que a partir de ello podamos definir también parámetros clínicos que los caractericen. ¿Qué tipo de marcadores pueden ser prometedores para esta estrategia? Pues de dos tipos. En primer lugar, tener en cuenta, desde luego, lo que se ha publicado. No vamos a decir que ahora, pues, lo tiramos todo, ¿no? Sino parámetros alterados según la literatura científica, muy en particular si los estudios correspondientes han descartado fuentes de error, como estén presentes en primeros episodios o en pacientes de riesgo, o relacionados con las alteraciones o las variantes genéticas. Y en segundo lugar, tener en cuenta biomarcadores que tengan en cuenta que estén, digamos, lo más directamente posible relacionados con las bases de las funciones alteradas, en este caso de la función mental, del pensamiento. Utilizando estos dos tipos de biomarcadores para definir clústeres, debemos validarlos utilizando otros marcadores biológicos y otros datos clínicos o y cognitivos. La idea es que si definimos en función de X varios grupos, si ese X es la única diferencia que hay entre esos grupos, estamos haciendo una tontuna. Tendría que haber otras diferencias independientes de X para que esos datos fueran realmente válidos. Encontramos que el grosor cortical es definitorio de grupos y no se diferencia en nada más que el grosor cortical, no hacemos nada. Si además se diferencian en síntomas, en cognición, en parámetros neurobiológicos de otro tipo, pues sí que, y en evolución, sí que podemos estar haciendo algo pues bastante más positivo. Sobre todo si además estos factores neurobiológicos nos permiten establecer tratamientos personalizados. ¿De dónde venimos? Vamos a ver, el grupo ya tiene una historia bastante larga en términos de tratar de encontrar desde diferentes aproximaciones grupos neurobiológicamente válidos dentro de fundamentalmente lo que llamamos esquizofrenia. Algunos datos, hitos de estos hallazgos, las relaciones entre respuesta al tratamiento. Describimos un momento ya lejano, tanto como la galaxia esa de la Guerra de las Galaxias, que la respuesta a la clozapina podía predecirse en función del estado previo a su administración, que los patrones de actividad con risperidona y olanzapina pues, también podían permitir cierta predicción. La hipoactivación muy marcada que se producía con clozapina, que nos hacía pensar en que era un fármaco especialmente inhibidor, como luego después inhibidor de la actividad cerebral, como luego después se mostró también en estudios en animales. O la respuesta a clozapina en primeros episodios basándonos en patrones de
estructura cerebral. En la búsqueda más concretamente de biotipos dentro del síndrome esquizofrénico, pues tiempo atrás describimos también que los pacientes con una evolución especialmente mala, los que se habían llamado crepelinianos en la literatura, tenían unos patrones anatómicos característicos, probablemente coincidiendo en gran medida con los llamados crepelinianos, aquellos que tenían una forma resistente de esquizofrenia, también tenían patrones no solo anatómicos, sino electroencefalográficos y funcionales diferentes. Y en los últimos años hemos trabajado más directamente en esta línea, en la de identificar clústeres, basándonos en varios parámetros neurobiológicos que luego después pudieran y fueron, de hecho, replicados con otras técnicas, quiero decir, que presentaban diferencias en otros datos biológica y clínicamente relevantes que eran distintos de los utilizados en la definición. Hace unos años describimos un grupo especialmente, digamos, de mala evolución, que incluía pacientes en primeros episodios también, con una curvatura cerebral más aumentada, es decir, un cerebro más plegado, con menor grosor cortical. Hemos descrito también, prosiguiendo con la estructura cerebral, un grupo muy especialmente definido por alteraciones, disminución del grosor cortical, es decir, bastante coincidente con el anterior, aunque las dos muestras eran totalmente independientes, no coincidía ni un solo sujeto. Este grupo tenía el que tenía un menor grosor cortical medio, tenía además una cognición disminuida, una disminución en el rendimiento cognitivo. Utilizando el rendimiento cognitivo que lo teníamos en una muestra mayor de pacientes, prácticamente el doble de pacientes, encontramos que a partir de la cognición podíamos definir un clúster especialmente interesante de pacientes que tenían también una disminución del grosor cortical y además una hiperactivación basal del electroencefalograma, es decir, era un grupo con menor cognición, con mayor hiperactivación cortical y un menor grosor cortical. Si os acordáis, antes la clozapina encontrábamos que era especialmente inhibitoria. Si pudiera compensar este tipo de alteraciones, pues sería ideal. Y en el último año también, en los últimos meses, hemos también utilizado los patrones de actividad bioeléctrica para definir clústeres con unos resultados en cierto modo superponibles. En todos ellos sí que encontrábamos un grupo diferente que incluía primeros episodios, que no estaba explicado por la cronicidad ni por el tratamiento previo y que era biológica, clínica y cognitivamente diferente. Más o menos la idea de utilizando el estudio de los patrones cognitivos era como sigue. Encontrábamos que a diferencia de los controles, había un grupo de pacientes con una cognición en todas sus dimensiones especialmente alterada y otro grupo de pacientes en que la cognición no estaba en absoluto tan alterada. En ambos existían pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar y dentro de la esquizofrenia primeros episodios. Este grupo, el de las alteraciones cognitivas graves, se caracterizaba además por un hipocampo disminuido y un tálamo disminuido. Seguramente estáis muy familiarizados con que en la literatura en anatomía en esquizofrenia el hipocampo está, digamos, disminuido. Pero claro, como os decía al principio, nadie utiliza el hipocampo para diagnosticar esquizofrenia porque hay mucha heterogeneidad. Esto puede sugerirnos que el hipocampo solo está disminuido en un grupo de pacientes identificable, que tiene una cognición disminuida, tiene también un tálamo disminuido y tiene también una hiperactivación de la actividad bioeléctrica con una medida que no viene al caso ahora ponernos a explicar, que es la densidad conectiva funcional. Es un grupo diferente que, ya os digo, incluye también primeros episodios.
A ver si consigo pasarlo ahora esto. Ilustrar un poco lo que pasa a nuestro alrededor en la literatura. Bueno, pues hace poco apareció también un artículo que nos pareció especialmente interesante, en el que se describía que las puntuaciones poligénicas de riesgo, ciertas puntuaciones poligénicas de riesgo, se asociaban a la capacidad cognitiva. Es decir, esto nos sugiere que ese grupo con una alteración cognitiva y alteraciones cerebrales especialmente interesantes puede tener también unas puntuaciones poligénicas que lo identifiquen, ¿no? Entonces sería, digamos, bastante redondo y por aquí es por donde iría el proyecto. Un aspecto de los biomarcadores con potencial interés ¿Quieres la manta que te la pasé? ¿Perdón? El segundo grupo de alteraciones con un interés especialmente importante para definir biogrupos serían las dimensiones biológicas que están relacionadas con la función alterada. La función alterada es el pensamiento, la conciencia, en el sentido más filosófico, no médico, no el nivel de conciencia, sino la cualidad de la conciencia, lo que nos hace distinguir, por ejemplo, lo que pensamos de lo que percibimos. Y claro, esto no es bien conocido en absoluto, es algo, bueno, pues que es una de las fronteras de la ciencia, de alguna manera, cómo se transforman los intercambios de iones a través de la membrana neuronal en experiencia subjetiva. Pero vamos, sí que sabemos que la experiencia subjetiva no es una función limitada, una área del cerebro, sino que requiere de la actividad coordinada de todo el cerebro. En nuestro caso, bueno, pues sí que hemos encontrado que la modulación de la actividad cerebral, valorada electrodo a electrodo, valorada en toda la red cerebral, es diferente en un grupo de pacientes con esquizofrenia. Hemos empleado distintas medidas, os voy a ilustrar algunas simplemente. Por ejemplo, los cambios globales de la actividad bioeléctrica cerebral, medidos con un parámetro al que denominamos entropía. La entropía, igual que en termodinámica, es una medida de desorden. Cuanto más complejo, impredecible, irregular es una señal bioeléctrica, en este caso el EEG, mayor es su desorden, impredecibilidad, etcétera, y su entropía. Es decir, si lo ilustramos aquí, en un electroencefalograma en el que predomina una actividad lenta de pocos hercios, es decir, sería una actividad más o menos Z delta, y hay poca aportación del resto de las señales, su entropía, que está aquí representada, es baja. Según van apareciendo más señales que se añaden a esta señal, a esta actividad baja, de baja frecuencia, vemos aquí que van apareciendo los colores más vivos, que significa que aparece más actividad en las bandas respectivas, de 0 hasta 250 hercios, la señal se va haciendo más compleja y la entropía va aumentando. Esto no es ni más ni menos que una manera de valorar globalmente la actividad del eje. Es decir, la entropía en sí no tiene más valor que el ayudarnos a ver cómo cambia, cómo se modula la actividad del eje, en este caso con una tarea. Y bueno, pues en varias muestras hemos demostrado que si en los controles, que son estos que tienen la C, hay un cambio muy marcado de la entropía, veis que los colorines cambian mucho prácticamente en toda la corteza, los cambios de entropía son muy marcados. En las mismas condiciones, en dos muestras diferentes, los pacientes cambian bastante menos, es decir, su actividad se modula menos. Además, hemos estudiado si esto tiene que ver con que sean primeros episodios o no, con que reciban diferentes tratamientos o no, y con que sean pacientes con trastorno bipolar o con esquizofrenia. El resumen de esta ilustración es que los tratamientos no lo explican, en primeros episodios también está presente, esta falta de modulación, quiero decir, y en pacientes con trastorno bipolar, pues también está presente esta falta de modulación, es decir, no es algo plenamente específico de lo que queramos llamar esquizofrenia, sino que
seguramente algunos pacientes, como mínimo con trastorno bipolar, también muestran este déficit de modulación. Otro asunto importante es que cuando comparamos la actividad global de toda la red, encontramos, no me voy a detener tampoco demasiado en esto porque me interesa más que el plantear el proyecto, que en los pacientes con esquizofrenia como media, la actividad de distintas regiones cerebrales está hiperconectada, hipersincronizada. Es como si faltara freno. El freno que normalmente es proporcionado por las neuronas GABAérgicas ayuda, o posibilita, mejor dicho, seleccionar regiones o asambleas neurales que estén subyaciendo a cada uno de los contenidos mentales. Una cosa es que la conciencia de cualquier cosa, que la conciencia en general requiera la actividad coordinada de todo el cerebro, y otra cosa es que cada contenido neural requiriera la actividad conjunta de todo el cerebro. No es así. La idea es que el cerebro de los pacientes con esquizofrenia como promedio estaría, digamos, hiperactivado, y esto podría subyacer a ese déficit de modulación. La pregunta es, pues, si esta hiperactivación global puede facilitar, puede ayudar, o mejor dicho, puede facilitar esa falta de inhibición y, por tanto, puede ayudarnos a identificar un grupo de pacientes en el que la hiperactivación global sea característica. Nos dio por ponerle un nombre a buscar al proyecto que pretenda identificar estos biotipos, y le pusimos TESEO, como salir del laberinto a través de la conectividad. Bueno, es un poco pedante, pero mola, ¿no? La idea es, bueno, pues la que os he comentado, identificar biotipos que permitan utilizar biomarcadores para mejorar nuestro conocimiento de lo que hay dentro de la psicosis. Seguramente estos biomarcadores que estén relacionados con las funciones alteradas o lo que encontramos en la literatura, que nos permitan mejorar los tratamientos y que permitan mejorar los resultados de la investigación genética, ya que pues, en genética también encontramos muchas cosas, igual que con resonancia o con EEG, pero no hay nada que caracterice a la esquizofrenia o al trastorno bipolar. Posibilidades, herramientas para encontrar esto. Bueno, pues la actividad coordinada de las asambleas neurales en sus, es decir, la conexión, la conectividad entre distintas regiones, medida funcionalmente con EEG o medida anatómicamente con imagen por tensores de difusión, es decir, con tractografía. No lo he mencionado, pero aquí hemos trabajado también un poco. La experiencia de uno mismo, eso que lo que llamamos conciencia, también parece alterada en muchos pacientes con psicosis. Y hay instrumentos fenomenológicos, es decir, exploraciones clínicas que nos permiten valorarlos. Biomarcadores. Aquí he metido en primer lugar la cognición. La cognición realmente no es algo que veamos con una prueba objetiva, pero sí que probablemente es un biomarcador. La anatomía cerebral regional, el equilibrio inhibitorio-excitatorio, que se puede valorar, como estamos haciendo actualmente, más directamente que con EEG, con estimulación magnética transcraneal, que nos permite estudiar el estado funcional de la actividad inhibitoria, y las variantes genéticas y los cambios epigenéticos que la experiencia pues, puede producir en cada uno de nosotros. ¿Y esto en qué lo concretamos? Vamos a ver. Actualmente tenemos pues prácticamente todos estos, bueno, no todos estos datos, pero muchos de estos datos ya en una muestra de unos 220 pacientes y 200 y pico controles sanos. De los 220 pacientes son aproximadamente 50 con primer episodio de esquizofrenia y 55 con trastorno bipolar. Lo que pretenderíamos es ampliar esta muestra, incluyendo
esa evaluación directa de la actividad inhibitoria cerebral con estimulación magnética transcraneal en una parte muy significativa de ellos, hasta llegar a 500 pacientes con esquizofrenia, unos 250 con trastorno bipolar, añadir 150 prioritariamente hermanos y unos 500 controles sanos. ¿Qué haríamos en cada uno de los 4 o 5 centros que pudiéramos? Tener una batería básica de cognición clínica, incluyendo experiencias anormales del yo, con una evaluación ad hoc para ello, una muestra genética, un estudio de resonancia magnética, idealmente incluyendo imágenes estructurales, con difusión, veríamos si es posible mezclar datos de distintas máquinas, y un estudio electroencefalográfico, en el que obtengamos datos de basal, es decir, de cómo está el EEG en condiciones basales, de no estar haciendo ninguna tarea concreta, y su modulación. Y en los grupos de Valladolid y el que vamos a incluir en Madrid, evaluaríamos la actividad GABAérgica directamente utilizando estimulación magnética transcraneal. Echando cuentas, teniendo en cuenta lo que tenemos actualmente, estaríamos hablando de que cada grupo debería incluir unos 50 sujetos por grupo, es decir, 50 bipolares, 50 con esquizofrenia, 50 controles sanos, en total, a lo largo del proyecto. Unos 15, pero por grupo, o sea, 50 de cada, lo cual supondría unos 15, 25 sujetos por año y por grupo. Yo creo que es razonablemente posible. Sumando esto a lo que ya tenemos, pues deberíamos alcanzar las cifras propuestas. Una parte importante del proyecto debería tener que ver con las predicciones de mejoría con tratamientos y con la evolución, pero sobre todo con la mejoría con el tratamiento. Repetiríamos en los primeros episodios, al cabo de un año, las evaluaciones, y también en aquellos pacientes en los que iniciemos clozapina, por su especial potencial para predecir la buena respuesta de la hiperactivación cerebral a la que me he referido. Y también deberíamos proseguir la recogida de datos más ecológicos que estamos realizando actualmente, que hemos empezado a hacer y cuyos resultados están enviados, están preparándose para enviar a publicar, con la evolución al cabo de uno y de varios años de parámetros que no son puramente clínicos, pero que sí son muy importantes para la calidad de vida de cualquiera. El trabajo remunerado, el abusar o no de drogas, las relaciones personales significativas y datos más clínicos como la necesidad de emplear clozapina. Centros que participarían en principio: los centros clínicos, Córdoba, Bilbao, varios centros de salud de Madrid, Salamanca, que es dudoso todavía, y Valladolid. En Barcelona, bueno, aquí no está puesto el grupo de Bárbara Arias, perdona, pero que esto lo había hecho antes de hace unas semanas. Y pretendemos también incluir a un grupo de bioingeniería de la Universidad de Barcelona con el que actualmente estamos colaborando. De manera que las tareas estarían más o menos. La idea sería pedirlo como un proyecto coordinado, es decir, un proyecto más, digamos, bioclínico, coordinado con un proyecto genético, con los dos grupos de Barcelona coordinados entre sí, a quienes le enviásemos las muestras de sangre para realizar los estudios genéticos y epigenéticos. La idea sería, seguramente, a partir de la cognición, pero es posible que la conectividad funcional también nos sirviera
igual o mejor para definir estos grupos y después validarlo con los grupos encontrados con síntomas, con neuroimagen estructural, con genética, epigenética. No sé si inflamación, esto es algo que hay que pensar a la hora de hacerlo, quizás no sea bueno complicar demasiado el trabajo, y con la respuesta al tratamiento, tanto a los fármacos más convencionales como a clozapina. Hay dos posibilidades a la hora de hacer los grupos, es decir, a categorizar a cada sujeto dentro de un grupo o ascribir a cada sujeto una puntuación de unos grupos más o menos ideales, es decir, una valoración más dimensional. Vamos a hacer otra sesión el martes que viene sobre este trabajo, entonces esto es una de las cosas que me gustaría que pensáramos un poco más durante estos días. Es decir, ¿qué sería mejor? Tratar de encontrar que cada sujeto sea escrito eminentemente a un grupo o exclusivamente a un grupo, o tratar de encontrar una forma de que a cada sujeto le pongamos una puntuación, digamos que este es 80% del grupo A, 20% del grupo B. No lo sé, teniendo en cuenta la dificultad que hay de categorizar, de encontrar subtipos dentro de lo que llamamos esquizofrenia, pues lo mismo es mejor solución hacer algo parecido a lo que se está haciendo actualmente en genética con las puntuaciones poligénicas de riesgo. Es decir, añadir en cada persona el diferente peso de las alteraciones, por ejemplo, como la modulación del EEG, el porcentaje de actividad inhibitoria sobre el posible, los porcentajes de alteraciones anatómicas respecto al total, no lo sé. Es algo que yo desde luego no tengo claro, pero que sobre lo que podemos hablar. Y la comparación de la respuesta a los tratamientos. Dentro de cada grupo, bueno, pues vemos que en los estudios longitudinales, en primeros episodios y en pacientes que hayan pasado a tomar clozapina, quiénes han mejorado más y quiénes han mejorado menos, es decir, qué relación hay con las alteraciones biológicas. Pensar a medio plazo en si la alteración inhibitoria podría ser un marcador de buena respuesta a clozapina o de fármacos que pudieran desarrollarse sobre el modelo de acción de la clozapina. Ver qué tratamientos mejoran, distintas dimensiones y, por tanto, pues ayudar a personalizar tratamientos tanto en pacientes crónicos como en pacientes en primer episodio. Y por último, deciros que este proyecto yo creo que debería contar también idealmente con posibles compañías que colaborasen, compañías comerciales que estuvieran interesados en el desarrollo de algo parecido a este tipo de baterías de biomarcadores para clasificar y para mejorar la respuesta a los tratamientos. Hay algunas, hemos encontrado algunas en Internet y en los partners habituales en los proyectos europeos. Estas dos están en nuestro país. Y bueno, pues si hay alguien que conozca alguna más, pues bienvenido sea. Bueno, pues esto es la idea general del proyecto. Yo creo que tenemos un ratito para los primeros comentarios, si queréis hacer alguno. ¿Ideas? ¿Qué os parece? Yo ya lo he comentado otras veces, ¿no? Como llevo desde el principio, creo completamente en el proyecto, ¿no? Es la concreción de todas esas ideas que han ido surgiendo en estos años, bueno, que ya lo has mostrado tú en las publicaciones, ¿no? En las referencias. Y da sentido a a estos años de trabajo, ¿no? Entonces, Claro. yo quiero estar en este capítulo, ¿no? Y que los pacientes de Córdoba estén ahí igual que estuvieron al principio, ¿no? Y poder aportar a ese círculo tan coherente, ¿no? Luego encontraremos lo que se encuentre y las limitaciones sabemos y la complejidad de lo que estudiamos, ¿no? Pero tiene mucho sentido.
Claro, tiene que ser complejo y claro, y la complejidad pues multiplica las dificultades, pero el ponernos a buscar, el seguir dándole vueltas a, aunque sea con muestras muy grandes, a un concepto equivocado, yo lo único que creo es que lleva a la frustración, a no encontrar nunca nada que sirva para ser lo suficientemente útil para los pacientes. En vez de estudiar 500 pacientes, estudiamos 10.000 pacientes, estudiamos el hipocampo de 10.000 pacientes, pues veremos que sí, que en los pacientes con esquizofrenia el hipocampo es más pequeño, pero luego cuando vayamos a los pacientes nuestros de cada día, pues será la frustración por excelencia, porque veremos si esto es súper significativo, pero en mis pacientes no aparece, claro. Pues no aparece porque no todos les pasa. No sé, ¿cómo lo veis de difícil? Desde un punto de vista práctico, ¿cómo de habitual es que haya un proyecto coordinado con un número elevado de socios del orden de 5 o 7? No es infrecuente, ya hemos hecho alguna cosa parecida. Ajá. Tenemos un proyecto coordinado de hace algunos años, precisamente con Mar Falló, y en el que participábamos varios centros, incluyendo sujetos, Bilbao, Madrid, nosotros, sí. Esto es perfectamente viable. Lo único importante es que nos llevemos bien. ¿No, Vicente? Que es Sí, algo bueno. que hemos hablado muchas veces. Al final, este tipo de cosas, lo de los grupos colaborando, aunque parezca increíble, las cosas funcionan si hay una cierta relación de confianza y comodidad. Claro. Pero bueno. No, y de eso Una los técnicos pregunta, estamos sobrados. una cosa muy concreta, de lo último precisamente que estás diciendo, el tema de la participación de la iniciativa privada. Hay una pregunta muy concreta que tiene que ver con clozapina. ¿Te estás refiriendo a financiación o a qué te refieres con participación? No, con participación me refiero a que desarrollen parte de la investigación. Ujú, O sea, no a que nos financie una compañía privada, que no quiero, además. ujú, Me refiero a que idealmente imagínate que encontramos o que podemos convencerles de que participen en encontrar una herramienta que facilite la evaluación del electroencefalograma con las finalidades que nosotros proponemos y que eso pudiera servir para tipificar, predecir respuesta, facilitar la investigación genética, pero esa herramienta, claro, tiene que desarrollarla alguien que sepa de ello. Y, por ejemplo, aquí, bueno, pues las dos compañías que he mostrado, pues ofrecen conocimiento en este ámbito. ¿Y muy bien. tienen tradición en participar de esta manera en estudios? ¿Lo sabes, Vicente? Esto es lo que se trata de promocionar desde el Carlos III y habría que hablar con ellos. No he hablado con estas compañías, ¿eh? Estamos en un estado puramente embrionario en este sentido. Pero vamos, si os parece interesante, pues uno de los pasos que habría que dar en las próximas semanas es contactar con ellos y ver qué tipo de interés pueden tener. Si no, bueno, pues nada, haremos lo que hemos hecho hasta ahora, mostrar, digamos, documentos de interés de compañías que nos suministran cosas para decir que les parece muy interesante lo que hacemos, pero no con un compromiso de desarrollo ni nada como el que sería ideal. No, yo creo que sería ideal, ¿no? Que realmente es algo valorado, o sea, y que esta visión, ¿no? Empresa, ¿no? Esta Claro, relación, no sé, creo que claro, realmente es muy interesante. Ahora, otras veces que, ¿no? Yo hemos intentado plantear ¿no? Las empresas te dicen, bueno, primero demuéstrame, desarróllalo y luego ya cuando yo lo tengo claro, probado, entonces te lo compro. Pero si en fase así incipiente, de alguna manera te claro, dicen que no, que el claro, trabajo de no, investigación básico que no lo quieren, claro, no lo quieren, no vaya, no es su objetivo. claro. Pero estaría muy Claro, bien, ellos, claro. pues, hombre, a poco que nos ofrezcan un cierto apoyo en el desarrollo de herramientas o algo así, Mm, pues, claro, bueno, sería ideal. O claro, sea, yo la experiencia que tengo es en cosas aún más básicas, no es de la genética, que entonces queda más lejos, pero aquí quizá
¿no? Con estas aproximaciones sí que podría ser factible contactarlas y a ver cómo respiran. Claro. Sí, vamos. Sí, eso es el primer paso es esta reunión, ver si a todos los que estáis más o menos implicados, pues os suena bien la aproximación y si os parece viable en términos de números de casos incluidos, del esfuerzo que va a requerir por la recogida de datos, etcétera. A mí me parece que es perfectamente viable. Además, si en lugar de quedarnos en 500, de llegar a 500, nos quedamos en 400, pues teniendo en cuenta que ya tenemos 200, pues sería un número bastante aceptable para realizar todo este tipo de cosas. Seguiría siendo bueno, sí. Sí, yo creo que desde el punto de vista... Ay, perdón. No, perdona, Mar, sí. Ah. Sigue. No, que digo, después añades tú, Bárbara, pero desde el punto de vista genético o epigenético, uno, son números, ¿no? Que ya nos permiten un cierto juego. Aquí tendremos que ver, como decías, Vicente, cómo haremos los grupos en base a una sola variable o dando pesos, ¿no? a diferentes variables. Esto que realmente es importante, hay que darle vueltas, porque así ahora mismo lo encuentro una pregunta difícil, ¿no? Un planteamiento que hay que realmente pensarlo. El que nos interesa, ¿no? Conceptualmente y luego prácticamente cómo se hace, ¿no? Pero vaya que desde el punto de vista genético, epigenético, uno por números, ¿no? Si los que van a reclutar, vosotros lo veis factible, yo creo que después el vincular datos, ¿no? biológicos, genéticos, Claro. realmente sería muy bueno. Y de hecho hoy, por ejemplo, veía, ¿no? Estaba leyendo un artículo que a nivel de fenotipos cerebrales, que como de entrada quizás no detectaban, ¿no? diferencias entre pacientes, controles, pero que cuando sí caracterizaban a nivel, en este caso, de perfiles de transcripción, sí que entonces se empezaban a generar subgrupos muy interesantes respecto a las diferencias, ¿no? biológicas y cómo esto tenía una relación con la estructura cerebral. O sea que es que realmente creo que tenemos que ir hacia aquí. Sí, bien. Sí, yo creo que desde luego está mucho más cerca la transmisión inhibitoria de los genes que el trastorno bipolar de cualquier gen o combinación de genes. Entonces tenemos posibilidades teniendo en cuenta que, claro, que hay cientos, si no miles de genes cuyas variaciones están implicadas en cada uno de estos trastornos, o sea que las combinaciones son infinitas. Claro, pero aquí también, otra vez, no volviendo a lo que tú planteabas a nivel de fenotipos, cómo los Claro. agrupamos como tal, pues aquí Claro, todas las estrategias, desde la biología, desde la genética, claro. epigenética, cómo generamos, ¿no? variables combinadas, conjuntas, para no estar analizando, ¿no? uno a uno las variantes genéticas o epigenéticas, sino haciendo conjuntos, ¿no? que tengan un sentido biológico. Y aquí será pues otra cosa a plantear, ¿no? ya desde el diseño. Claro. Vale. Para que no suene hacer millones de análisis ¿no? sin sentido, sino que tenga justamente, ¿no? esta búsqueda y esta base biológica. Ajá. Pues sí, totalmente de acuerdo. Al hilo un poco de esto que está comentando Mar, entiendo que las aproximaciones serían globales, ¿no? O sea, haríamos todo el genoma a nivel genético, aunque para trabajar sobre todo con riesgos poligénicos, ¿no? Sí, esto tenéis que definirlo un poco vosotras, quiero decir. Yo diría que hay En el aproximaciones proyecto coordinado tenéis que decidir cuál es la mejor aproximación genética. Yo creo que desde luego, da igual que se va a recoger una batería clínica y biológica amplia para encontrar cómo se agrupan entre sí las variables biológicas y después validarlas con otras variables. Quizás en la genética también sea bueno recoger muchas variables para encontrar cuáles son las que se corresponden con esos biogrupos que encontremos a partir de nuestras variables, ¿no? Yo creo que a día de hoy no tiene ya ningún sentido plantear No. algo dirigido a algunos genes, sino que tenemos que ir a todo el genoma y luego plantear Claro. puntuaciones tan globales como el polygenic, pero después también puntuaciones de grupos de genes que sabemos que tienen un Claro. efecto en lo que detectemos, ¿no? a nivel de cognición o a nivel, ¿no? de neuroimagen. Claro. Puede haber unas hipótesis previas, pero también iremos, ¿no? jugando, respondiendo con lo que luego los datos nos vayan Claro. dando.
Mi duda no era tanto con la genética, porque yo también tengo claro lo que está diciendo Mar, ¿no? Que hay que ir al genoma, sino con la epigenética, que creo que también hay que ir al genoma global, pero no tenemos que perder de vista que la epigenética ahora mismo sigue siendo una técnica cara para hacer un array global, ¿no? Entonces, plantear realmente cuáles serían las opciones para hacer la epigenética. Yo creo que puede dar mucha información y que con lo que he oído oyendo, los grupos pueden ser muy interesantes para ver qué pasa, sobre todo si podemos hacer algo longitudinal, pre-post, pero no sé tampoco en qué presupuesto estás pensando en que nos movamos, pero a la que metamos epigenética y metamos arrays, se nos va a disparar. Claro, pues esto yo creo que es importante darle una vuelta y hablarlo la semana que viene. Si nos podéis decir, pues más o menos esto, lo mismo, lo más interesante es centrar la epigenética en la función inhibitoria. Entonces, no sé si existen posibilidades reales de valorar los marcadores epigenéticos relacionados con GABA, NMDA, no sé. Yo Pero creo que vamos, ahora tenemos que, ¿no? que sentarnos, dar una vuelta, porque llega un punto en que o es algo muy pequeño de algunos genes, ¿no? Poquitos, que entonces sí que es asumible a nivel de presupuesto, pero a la que empiezas a hablar ya de sistemas y de un cierto número de genes, ya los números se No pasan cuadra. directamente al whole epigenome, porque para ya. hacer 20 genes te cuesta lo mismo o más que un whole epigenome, pero entonces aquí el equilibrio entre presupuesto y necesidades, ¿no? científicas y objetivos, creo que Claro. tenemos que buscar Bueno, y este además que equilibrio. esto, ten en cuenta que la petición irá en principio al Carlos III, que ahí tampoco dan Mm. millones de euros, ¿eh? No, claro, por eso. No me digas. A veces no dan ni miles, ya no millones, Por eso. miles 50 euros. de propina. ¿Y de Venga, tiempos cómo vamos? ¿Sabes o crees que va a salir la convocatoria pronto? ¿Salió ya? O... Pues debe salir pronto, vamos, yo tengo rumores de que sale en febrero, pero lo que pasa es que este año es un poco raro porque parece que va a haber alguna convocatoria más especial relacionada con medicina personalizada y los fondos europeos estos que parecen venir y demás, en la que podríamos optar con más dinero, pero todo eso, yo creo que vamos, que estamos moviéndonos alrededor del mes de marzo. Uno podría esperar tal vez la convocatoria habitual del FIS y luego una convocatoria especial de medicina personalizada con dinero europeo de los fondos COVID, pero claro, eso nunca lo sabe uno. Igual que la convocatoria que acaba de cerrarse de transición ecológica y digital, que no se sabía muy bien qué era ni para qué era, pero que todo el mundo ha pedido algo. Bueno, en cualquier caso, esto nos toca pedirlo pues o el mes que viene o algo así. El proyecto está, bueno, pues bastante avanzada su redacción. ¿Eh? Y con las aportaciones que hagáis la semana que viene, pues las vamos incluyendo para acabar de perfilarlo. Ya he hablado con bastantes de vosotros sobre incompatibilidades y demás, que bueno, pues que también es algo que se puede comentar la semana que viene. ¿Más comentarios? Sí, una pregunta, Vicente, porque antes cuando decías lo del coordinado, pero sería Sí. o sea, cada centro pediría, ¿no? un No, proyecto o serían, no, es un colgarían coordinado de dos proyectos. Uno de los proyectos es multicéntrico, con el EEG y todo esto, y Vale, otro proyecto es genético. vale, Hacemos vale. dos cosas diferentes y nos coordinamos. Ujú. Ok. Una pregunta, Vicente. Ya no solo, o no tan concretamente para este proyecto, sino también, bueno, lo que tenemos del SELF entre manos, un poco el tema de los casos. Ya aprovechando que también está Javier, es que nosotros en el Carlos III pues estamos, bueno, pues dispuestos a que vengan pacientes, pero es que no hay. Y de La Paz, que al principio empezaron a venir bastantes, pues se nos han agotado. O sea, hemos vuelto a hacer un par de presentaciones con el grupo de residentes, bueno, en unas reuniones que tienen de investigación y nada, no hay manera, ¿no? Es verdad que están ahí tiempos un poco difíciles con el tema del COVID y tal, pero es que no estamos consiguiendo que vengan pacientes. Ya lo decía Javier, aquí lo importante es una cosa muy importante, ¿Cómo?
que el compromiso personal, llevarse bien y todas esas cosas, porque hay una cantidad enorme de grupos clínicos que, bueno, pues que recogen con entusiasmo el reto y se les olvida al cabo de 2 meses. Sí, sí, claro, nosotros, bueno, tú sabes que hablamos con Rosa al principio, ¿no? Cuando Sí. pasamos al comité de ética y todo, y al principio pues estaba Sí. bien y fueron viniendo pacientes durante unos meses, la cosa decayó, volvimos pensando que, bueno, una manera de hacerlo era volver a presentar el proyecto, ¿no? Y volver a reavivar un poco el interés, de ahí volvieron a venir unos poquitos, pero ya esta tercera vez Ya, ya. pues sí. Y en nuestra mano, quiero decir que lo que podamos hacer lo hacemos encantados, porque quiero decir, podemos ir a presentar el proyecto, claro, pero nosotros no, nosotros estamos en el Carlos III, está al lado de La Paz y del Centro de Sí. Salud Mental, es una localización ahí estratégica, ¿no? Para que Ya. viniesen pacientes, la verdad es que es perfecto. Yo no puedo hablar por La Paz, no sé lo No, que... no, ya, sí, no, es por comentarlo también, o sea, quiero Sí, decir, sí, vamos, ya, sí, esto es algo que sufrimos todos de una manera u otra. ya, y porque nosotros en ese sentido pues nos fastidia un montón, ¿no? Porque están ahí, o sea, se hizo una inversión también en el laboratorio, ¿no? En cuanto para todos estos experimentos de descarga consecuente y demás, o sea que si vienen más pacientes del 12 de octubre y eso, pues fantástico, pero lo de La Paz, que lo tenemos ahí parado, pero que no sabemos qué hacer ya. Pues no te puedo decir, no tengo ni idea. Ya, No. bueno. mm. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, pues entonces eso, a pensar y la semana que viene continuamos hablando. ¿Vale? Han Perfecto. surgido algunas cosas y cualquier otra que pueda surgir de cualquier orden relacionada con el proyecto, pues la comentamos el martes que viene. ¿Vale? Vicente, una cosa. Bien. Dime. A ver si me podéis enviar, que yo sé que está en los artículos y tal, pero la parte del método del método de la resonancia, adquisición de imágenes, para poder ir con algo así concreto a negociar aquí un poquito cuál sería el precio y tal en el hospital. Vale, bueno, sí, yo creo que sí, que en cualquiera de los artículos que tenemos, pero vamos, yo te mando un artículo y uno de ellos, y yo creo que llevando ese artículo sería lo más adecuado, porque ahí está puesto. ¿No te parece, Rodrigo, que con un artículo es suficiente? Sí, si no queremos cambiar nada, o sea, hay 3 modalidades que podemos considerar. Estructural, T1, que eso va a estar incluido siempre, difusión y funcional. No sé hasta dónde queremos llegar, claro. Pues hombre, yo creo que a estructural y difusión es lo principal. Bien. Claro, Y o sea que, luego, claro, y luego la funcional que se haga, pues no la tenemos en ningún artículo, claro, ni la espectroscopia tampoco. claro, Pero, exactamente. Si en un claro, pequeño yo creo, documento me lo planteáis, ¿no? Por si me dicen de enviar un documento o de tal, por hacerlo lo más fácil con ellos, ¿no? Para darle también sí, lo más mascado posible. difusión y estructural. Si además es que de lo que estamos hablando, Rodrigo, es del precio que pueden cobrar en el hospital, que va a ser el mismo por tener al sujeto 3 minutos más haciéndose funcional. ¿Mm? Vale. Vale, pues yo te mando después. Vicente, Dime. no sé si me escuchas, estoy en la calle llegando a casa. Nosotros también desde Cruces estábamos en la misma situación. Creo que ya Rafa habló contigo y bueno, Sí. no puedo estar ahora por un imprevisto de última hora. Entiendo que mirando los papers, Sí, más que nada que estoy estamos hablando con los estoy compañeros de bastante rayos. seguro que, claro, yo creo que a Rafa, estoy bastante seguro que a Rafa le mandé artículos sobre esto, sí. Perfecto. Pues le digo que me los reenvíe por si acaso. Vale, Si te parece, Vicente, envíanos a Madrid lo mismo porque en Parla y en Getafe también estaban en negociarlo, ¿te acuerdas? vale, sí, sí, perfecto, sí. Vale. Pues ahora en cuanto acabe la sesión, os envío un par de artículos a los 3 grupos, ¿vale?
Muy bien. Ok. Venga, pues buenas tardes. Vale, pues venga. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.